porque vamos a empezar a unirle a todo lo que hemos visto para poder dar la conclusión en más o menos un mes, o sea, 4 clases más, ¿sí? Eso es más o menos lo que tengo en mente, si nos rinde, obviamente. Entonces hoy vamos a tratar de unir todo lo que hemos visto en una especie de gráfica, no sé, o en un escrito ahí con las citas que vayamos leyendo, para que podamos ir entendiendo más. Bueno, entonces vamos a ir un momento. Entonces vamos a empezar mirando como tal de donde partimos, ¿vale? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, 1. Hebreos 6, 1. Dice así. Debe ser Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí, gracias. Bueno, ahí fue donde arrancamos todo este curso o estudio, no sé, en junio del año pasado, leyendo un poco lo que acabo de leer Sara. Y vamos a retomar nuevamente la lectura. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? Número 1. De la fe en Dios, número 2. De la doctrina de bautismos, número 3. De la imposición de manos, número 4. De la resurrección de los muertos, número 5. Y por último, la que estamos viendo, ¿cierto? El juicio eterno, la número 6. ¿Cómo lo llama el escritor del libro de los Hebreos? Se movemos un momento que es Pablo. ¿Cómo lo llama Pablo a lo que acabamos de mencionar, esos 6 temas? Lo está llamando rudimentos, lo básico, lo principal. Arriba incluso lo denomina leche, que es la leche espiritual. Sí, y dice que no nos puede dar, o le dice a los hebreos, no les puedo dar temas más avanzados como que Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ustedes no conocen estas 6 doctrinas básicas. Entonces, para poder entender por qué Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hay que entender estas 6 doctrinas para iniciar. O sea, esta es como la iniciación a lo que el libro de Hebreos llama los rudimentos. Ahora, pues si seguimos ahí profundizando, pues vamos a encontrar cuenta que lo que nos hemos dado cuenta en este año o año y medio ya casi, es que lo que llama el escritor de Hebreos los rudimentos no es tan rudimentario, o sea, no es tan fácil. ¿Qué quiere decir? Que la gente de ese momento tenía un nivel mayor de conocimiento. Es decir, el libro de Hebreos está escrito para un público que conoce la escritura muy bien, tanto que ustedes pueden leer del capítulo 1 al capítulo 5 y se echa un discurso tratando de mostrar a Yeshua realmente qué es, si es un ángel, si es un ser humano, ¿sí? Y explica en 5 capítulos, y cuando ya va a estar empezando a tocar por qué él es el sumo sacerdote, desvía el tema y lo vuelve a tomar en el capítulo número 7. ¿Por qué lo desvía en el capítulo número 5 y 6? Realmente para regañarlos. Lo está regañando porque en el capítulo número 5, versículo número 12, miren lo que dice. Léelo, Sara, por favor. 5:12. Miren el regaño que les da Pablo a los hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ahí empieza, bueno, con el discurso, ¿cierto?, de las doctrinas básicas. Entonces, estos 6 temas que hemos podido observar, algunos más, otros menos, ¿cierto?, porque en el otro no estaban, etcétera, pues son lo que Pablo considera lo básico para arrancar. Lo básico es difícil. Por ejemplo, ¿cuánto nos demoramos mirando qué es la fe? Un montón, porque las religiones modernas que nos han enseñado que la fe es creer. Sí, cuando digo religiones modernas no estoy contando obviamente el judaísmo, estoy contando más que todo las ramas occidentales, el cristianismo, etcétera, que nos han enseñado que la fe es creer. El judaísmo tiene muy claro qué es la fe, ¿cierto? La palabra emuná, tal cual como está en la escritura. Entonces nosotros debemos es retomar qué dice la Torá acerca de la emuná, y todo parte es qué creía Abraham, porque si él es el padre de la fe, ¿cierto? Pero padre de ¿cuál fe? ¿Cuál era su fe? Pues toca entonces buscar en el libro de Bereshit o en Romanos, que también le explica un poquito, por allá en el libro de Isaías explica otro poquito. Sí, está partida en todas las partes de la Biblia, hay un poquito de esa doctrina que él creía, ¿vale? Entonces estamos en la última. ¿Cómo se llama la última?
El juicio eterno. Y habíamos dicho la vez pasada, hace rato ya, hace como unos 2 meses, los elementos del juicio. Por ahí está en el material que ya tenemos, está más o menos escrito qué se necesita para un juicio. Entonces, para un juicio necesitamos un juez, necesitamos un abogado, defensor, ¿cierto? Necesitamos un acusador, necesitamos una ley, unos testigos, un tribunal, o lo que denominan a veces jurado, ¿cierto? Un acusado. Y un acusado, ¿cierto? Es la persona a la que le van a hacer precisamente el juicio. Vamos a ir a los versículos rápidamente, elementos de juicio, sí, listo, vale. Vamos a ir a estos versículos rápidamente. Primero que todo, un juez. ¿Quién es el juez en ese juicio? El Padre, ¿cierto? Vamos a mirarlo entonces. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Vamos a buscarlo, por favor. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Porque Jehová es nuestro juez, Sí, Jehová es nuestro legislador, sí. Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Listo, Él es nuestro juez, ¿cierto? Vamos a otra, Salmo 7:11, para ver dónde dice que el Eterno es nuestro juez. Pues hay muchos, ¿no? Solamente tomé algunos pasajes que, sí, algunos pasajes que yo conozco, o que recorrí en ese momento. Salmo 7:11. Ah, me entendió 111. No, 7:11. Salmo 7:11. Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Salmo 7:11? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, ¿no? Porque Él es un juez justo. Esa es su característica. Si ustedes hicieran alguna vez, o si alguna vez lo hacen, ¿cierto? Un estudio, ustedes no es por su parte, y analizan la figura de Dios en todas las religiones, obviamente cuando digo todas las religiones estoy contando el judaísmo, ¿vale? Ellos son marina pentecostal y no entran en discusión porque hacen parte del pueblo hebreo también. La discusión con ellos es quién es Yeshua y si eso no es Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? El problema no es tanto que sea el Mesías. Entonces, cuando digo, ustedes pueden ver, por ejemplo, las imágenes o las figuras o las ideas que se tienen sobre Dios en la cultura griega o en cualquier cultura, sí, hasta en el cristianismo. Y ustedes se dan cuenta que una característica principal de los dioses en otras culturas es que el Dios supremo es injusto. Miren por qué. Vamos a colocar el cristianismo, que es como lo que nosotros, cuando digo cristianismo me refiero a los evangélicos, ¿cierto?, de corte protestante. Entonces, los protestantes, ¿qué consideración tienen de Dios? Que Dios está como para enriquecerlos, para cumplir todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, ¿cierto? Pero eso haría a Dios injusto, porque Él no puede dar y 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 no demandar nada de usted. Si Él no demanda nada de usted y le da y le da y le da, eso lo hace inmediatamente un Dios injusto. ¿Por qué también es un Dios injusto? Porque Él no tiene ley, porque no ve que en el protestantismo la ley está abolida. Entonces, por lo tanto, la idea que se tiene de Dios en el protestantismo es de injusticia. Entonces, repito, en todas las religiones, todos los dioses, cualquier figura que haya de Dios, siempre es un Dios injusto, actúa de manera injusta. El único Dios justo es el que está en la Escritura, por eso no estoy metiendo a los judíos en la colada. Entonces, cuando miramos el protestantismo, encontramos que en el protestantismo Dios da y debe dar y tiene que dar. ¿Cierto? Si yo doy 10, Él me tiene que dar 100 y al 100 por uno y toda esa basura que hemos escuchado, que nos han enseñado. ¿Cierto? Él da, pero Él no demanda nada del ser humano. ¿Sí? No demanda, por ejemplo, cumplimiento de la ley. No demanda, por ejemplo, discernimiento de la Torah. No demanda absolutamente nada. Entonces así es muy complicado, porque lo haría a Él que un Dios injusto. ¿Vale? Hasta ahí de pronto, ¿alguna pregunta? Cojamos otro dios de otra cultura, no del cristianismo, cojamos la figura de Zeus. De pronto ustedes, bueno, no sé si conozcan o no conozcan, pero Zeus en su accionar es totalmente injusto. Él toma forma humana, toma forma de vaca, toma forma de cualquier cosa, con tal de perseguir a las mujeres que a él le gustan.
y luego de perseguirlas y de seducirlas en su forma no humana, ¿qué es lo que hace con ellas? Las toma a la fuerza o voluntariamente, las embaraza y luego él se devuelve para el cielo, haciéndolo un Dios que al nivel humano totalmente injusto y sujeto a ¿qué? A pasiones humanas. Entonces, por lo tanto, lo va a convertir en alguien injusto. Pueden hacer el ejemplo con cualquiera, hasta con Alá. Sí, como Alá dice en el Corán que está prohibido matar, pero más adelante dice que es necesario que los fieles en Alá maten a los que son infieles. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Sí, en cambio en la escritura sabemos muy bien que se manejan dos términos, ahí está en el secreto del hebreo, asesinar y matar. Cuando una cosa dice no matarás, pero cuando el Eterno dice asesinarás, cierto, pasarás por espada a toda persona en Jericó, la ordenanza está saltando el mandamiento, porque el mandamiento es en otras circunstancias, ¿vale? En cambio en el Corán quedó todo encerrado bajo la misma palabra, entonces ahí hay una contradicción enorme. Bueno, y podemos coger cualquier figura, coloquemos la imagen de María. Es injusto que una ser humana sea considerada la madre de Dios. Es que ni siquiera la madre de Jesús, la madre de Dios, así la llaman, ¿sí o no? La madre de Dios, la reina del cielo. ¿De dónde adquirió esos títulos? Es injusto que la denominen así. Y ella misma dice, yo, tu sierva, en Lucas 1, soy ¿qué? Pecadora. Ella misma lo dice, ni siquiera lo estoy inventando yo, y está en las iglesias católicas. Yo, María, soy pecadora. Sí, y ella dice, bienaventurada yo, que el Eterno fijó sus ojos en mí. Yo que soy simplemente ¿qué? Pues una sierva. Nadie entendió mejor el papel de María que la misma María. Y la misma María se coloca por debajo del mismo Mesías y por debajo de el mismo, pues obviamente de Dios. Obvio. Entonces aquí Dios, en el pasaje que no leyeron, que fue Salmo 7:11, dice que Él es un juez, pero no solamente que es juez, sino también que es que justo, porque puede haber juez injusto. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada uno le va a pagar conforme a su accionar. Ni uno más ni uno menos. Ese es donde encontramos justicia. Sigamos. Entonces ya tenemos que el juez es el Eterno. El abogado defensor, ¿quién es? Yeshua. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Cómo dice primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Otro que también es denominado justo, porque si a usted lo está defendiendo un criminal, pues de entrada ya que el juicio es injusto. Es como si un ladrón lo defendiera a otro ladrón. ¿Sí o no? Entonces la única manera de que nosotros tengamos un abogado delante del Padre es que Él entre delante del Padre, que es justo, entre delante del Padre siendo también que, pues justo. Por eso el texto pone esa encerrona. Nosotros debemos entender que los escritores del Nuevo Testamento no son manes estúpidos, ni están escribiendo bobadas. Están escribiendo todo pensado que en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, vamos a decirle mejor, como el nombre de cierto, tal cual como está acá, el Tanakh. ¿Sí? Una vez lo han visto, ¿cierto? El Tanakh, ese es el nombre. ¿Sí? Los profetas, la Torá, la Torá, los profetas y los otros escritos. Eso significa Tanakh. Otros escritos como Salmos, Daniel, Proverbios, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, son considerados otros escritos porque no son netamente algo profético, 100% profético. ¿Vale? Entonces los escritores del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de los discípulos de Yeshua, ¿cierto? No son manes tontos. Y mucho menos el que está escribiendo eso, que es Juan. Es un tipo que es entendido, pertenece a una casa sacerdotal, una casta sacerdotal. Además de eso, es un tipo que caminó con Yeshua un poquito menos de 3 años. Sí, estuvo con él, lo conoció, estuvo en la crucifixión. Ustedes se acuerdan, es el único que está ahí con él durante la crucifixión. Él vio todo, fue testigo, vio el arca de la alianza. ¿Cómo va a escribir una abogada? Todo lo que le está escribiendo es pensado ¿qué? En ajustar o en complementar lo que está en el Tanakh, para mostrar que Yeshua efectivamente es el Mesías. Vuelve a leer, primera de Juan 2:1, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. ¿Cierto? Yeshua el justo. Acusador. ¿Quién será entonces el acusador? Ya tenemos el juez, ya tenemos el abogado. ¿Quién es el acusador? Es Satanás y todo su imperio.
¿cierto? Algunos llaman a Satanás, bueno, el diablo, listo, el diablo. Apocalipsis 12:9, por favor. Entonces, el acusador es Satanás con todo su imperio, porque él no trabaja solo. ¿Sí? Si trabajara solo ya estaría cansado, no es un ser limitado cubriendo todo el planeta. Eso no tiene sentido. Mientras que se mueve de Israel hasta acá, ya el panorama en Israel cambió. Alguna vez alguien me preguntó que dónde estaba radicado Satanás. Yo pienso y defiendo lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que Satanás estaba por el mundo mirando a quién devorar. O sea, él no está radicado en un lugar. Yo creo que el papel de él es vigilar a todos los demonios, que esos sí pueden tener un lugar local. Por eso algunos lugares son conocidos por determinados pecados muy específicos. Pongamos el ejemplo del Bronx, ¿cierto? Allá de seguro la potestad que actuaba en ese lugar con todos los demonios de menor rango, pues estaban relacionadas a ¿qué? Al vicio, al consumo de drogas, a la prostitución. No es el mismo pecado que, por ejemplo, usted puede observar, no sé, pongamos el ejemplo en Uganda, donde la gente se mata porque son musulmanes. Allá la potestad o el demonio tiene que ser diferente, porque no están consumiendo drogas ni la prostitución. Allá el problema es otro, ¿sí o no? En el caso, por ejemplo, pongamos de Argelia, el equipo que jugó aquí con Colombia, allá la discriminación con las mujeres es terrible, entonces allá la potestad tiene que ser diferente, ¿sí? Entonces va cambiando. Pero Satanás, yo creo que él es el encargado de supervisar a los demonios que están localizados en un punto específico del planeta Tierra, con personas asignadas y todo. ¿Listo? Porque a Job lo conocían muy bien, si lo conocían, y el demonio que Pablo va a liberar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que Pablo estaba liberó a una persona, y esa liberación la vio un tipo llamado Bar Jesús. Y Bar Jesús fue y trató de hacer lo mismo, como una liberación, ¿no? Y el demonio le dijo: a Yeshua conozco, a Pablo también, pero ¿tú quién eres? ¿De dónde lo conoció el demonio? ¿Sí? Es un tema interesante. Bueno, entonces, ¿quién es el acusador? Apocalipsis 12, del 9 al 10. ¿Qué dice Sara? Apocalipsis 12, del 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si te das cuenta que esos son más bien como títulos, ¿ves eso? Esos son más bien como títulos, más allá de que netamente ese sea el nombre de él. ¿Sí? Entonces el acusador, voy a leer por favor, es Apocalipsis 12, del 9 al 10. Estamos viendo los elementos de un juicio, vamos: juez Dios, abogado Yeshua, acusador el diablo. Leo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí ven que él tiene como un equipo de trabajo? Sí. Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de vuestros hermanos, ¿no? El que los acusaba delante de Dios de día y de noche, sé que esa es una de sus funciones. ¿Dónde lo vemos también? En el Tanakh, en el libro de Job, donde el mismo Satanás, ¿cierto? El diablo, Lucifer, va y coloca quejas delante del Eterno de Job. Entonces ahí vemos que una de las funciones del diablo es acusar, ¿vale? Entonces tenemos juez, el Eterno; abogado Yeshua; acusador, el diablo. El enjuiciado son los seres humanos, ¿cierto? ¿Dónde dice que los seres humanos van a ser enjuiciados? Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y por favor, Claudia, busquen un versículo que dice: después de la muerte, el juicio. Entonces, estamos en Apocalipsis 20:12. ¿Cómo dice? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Sí. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sigo? Sí, hasta el 15. Y la mujer, No, perdón, la muerte. y la muerte, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el que no se halló inscrito en el lago de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, al lago, ¿qué? ¿Pero qué dije? El que no está inscrito en el lago. El lago del fuego. Y este hecho es el juicio final. O sea, todo el estudio que venimos haciendo va a terminar en ese pasaje, donde vamos a ver que eso está muy relacionado también con el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, donde más o menos relata lo mismo, cómo la gente va a ser juzgada al final de los tiempos. Sí, y allá lo pone un poquito incluso más crónico, porque allá dice que Daniel habló con alguien de la multitud. Yo no sé con qué persona habrá hablado de la historia de la humanidad él ahí. Sí, puede ser hasta un antepasado o un futuro, uno de su propia época, pero nunca lo vamos a saber. Sí, Daniel 7:9, donde está todo eso, lo del juicio, esta vez en el Tanakh, ¿vale? Más allá de las citas del Brit Hadashah. Y el otro es, Hebreos, ¿qué? 9:27. ¿Cómo dice? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Sí, entonces en todo lado siempre se habla de juicio. Sí, el ser humano va a ser enjuiciado. ¿Quién va a hacer el juicio? Directamente el Creador, ¿vale? Directamente el Creador. Y vamos a mirar Daniel 7:10, en este mismo inciso de los seres humanos juzgados. Daniel 7:10. Como les dije alguna vez, es imposible usted leer el libro de Apocalipsis si usted no ha cogido el libro de Daniel y lo ha leído, ¿cierto? Sin necesidad de estudiarlo, por lo menos lo conoce todo. Sí, Daniel 7:10. ¿Qué dice, Sara? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí, si se dan cuenta, millares de millares. Fue lo mismo que vio Juan, más o menos unos 1000 años después. Sí, están viendo casi la misma visión. Yo no digo que exactamente igual, pero es más o menos lo mismo. Un montón de gente siendo juzgada por alguien sentado en un trono, el cual está manejando algo llamado los libros. Sí, no me acuerdo creo que fue el día de Sukkot, que mi papá estaba hablando de eso de los libros, que mencionó que son 5 y mencionó como 3: el libro de la vida, el libro de las obras, el libro del viviente y el rollo del libro que habla de Mesías, y falta uno, no me acuerdo en ese momento. ¿Cómo? ¿De lo que uno habla? ¿De las obras? Creo que ya lo mencioné. Todo lo que... No, ese está en el libro de las obras, es el mismo libro. Entonces, falta uno ahí, pero no me acuerdo en este momento. La cuestión es que hay unos libros que van a ayudar al juicio, y entre esos el más importante, ¿cuál es? El libro de la vida, porque directamente, si su nombre no está ahí, directamente usted es lanzado ¿a dónde? Al agua de fuego. Sí, pero si usted resucitó y está en un nuevo cuerpo durante el juicio, pues ya no va a ser lanzado al agua de fuego, ¿cierto? Porque eso no tiene relación con el pecado. Usted va a pasar el juicio y ¿qué van a decir? Libro de la vida, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? Bienvenido al reino donde están los ángeles de Dios. Ese es un versículo por ahí. Y a los que no están, dice, este nombre no está en el libro de la vida. Entonces serán todos arrojados al lago de fuego, que es un lugar que no solamente mata el cuerpo, sino también que desaparece las almas. Por eso dice más adelante que no habrá más memoria de ellos. Cuando no es más memoria es porque los eliminó por completo, los borra por completo. ¿Listo? Sigamos, esto ya es el juicio final. ¿Sí? No hemos llegado hasta allá, pero ya vamos llegando casi. Entonces vamos en juez, abogado, acusador, enjuiciado. Los testigos, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, esos son los testigos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Bueno, ahí nos especifica quién es esa nube de testigos, ¿cierto? Si ustedes leen
todo el pasaje del 11 viene hablando de los acontecimientos de la emuná y cómo la emuná fue testimonio para ellos delante del Creador. Pero si hay testimonios porque por lo menos 2 personas conocieron quién era Abraham, si no, pues no llegarías a nosotros este libro. ¿Sí o no? Obvio, lógico. Entonces nosotros también tenemos testigos, el problema es quiénes, si hay una discusión grande, si son los ángeles, si son las personas que nos rodean, si los demonios también pueden servir como testigos de nuestras acciones, porque de todas maneras ellos están ahí pendientes, y si no, como acusan digámoslo, a Job. ¿Sí? Entonces lo de los testigos vamos a dejarlo entre seres humanos y seres espirituales, que pueden dar testimonio de nuestras obras. ¿Sí? Porque en este momento, en este salón, hay pues, seres humanos, ¿cierto?, que pueden dar testimonio de lo que yo estoy dando, más imagino que pues en este caso los que de pronto vean esa transmisión, y también en este lugar, pues aunque no los veamos ni los sintamos, pues hay seres espirituales, tanto positivos como negativos, ángeles o demonios, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? Más que todo que observar. Por eso dice que los ángeles pretenden escuchar la Torah y tratar de aprenderla, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no están en este cuerpo. ¿Sí? Entonces mandamientos como no comer cerdo, yo imagino que ellos dirán, pero ¿esto qué es? Sí, muchos mandamientos de la Torah que son diseñados para este cuerpo. ¿Sí? Y si yo estoy en un nuevo cuerpo, cambiado el sacerdocio, cambiado la ley. Pero mientras que sigamos en estos cuerpos y el sol y la luna sigan ahí, seguimos estando bajo la Torah, la ley que nosotros conocemos, o como se le llama, la ley que le fue a Moisés. ¿Vale? Bueno, los testigos. Hay otro que es el tribunal, pero esa cita no la traje, ni siquiera la acá, me la salté. Y es el tribunal. El tribunal, es cierto, los jurados y esos son esos seres que llaman los 24 ancianos. ¿Sí los han visto por ahí? Busquen un segundito la cita, los 24 ancianos. En algunas traducciones le ponen el tribunal de Mashiach. O sea, son como personas que acompañan a Yeshua en su labor de ser abogado. Eso está creo que en 2 Corintios 9 también. El tribunal de Cristo. Sí. Porque acaso no sabéis que todos vosotros debéis pasar por el tribunal de Cristo, lo que dice el pasaje. Digamos, los 24 ancianos. Estoy seguro que lo voy a mirar. Que estos 24 ancianos se creen, no, son los 12 patriarcas, ¿cierto? Esos que están ahí: Judá, Efraín, Aser, Isaacar, Zabulón, Rubén, Dan, Leví, Simeón, Benjamín, Gad y Joseph, ¿cierto? Porque dice que la Nueva Jerusalén tiene los 12 nombres de los patriarcas y tiene 12 puertas. Y además de eso tiene también escritos ¿qué? Los nombres de los discípulos de Yeshua. 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice eso? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, algún día veremos ese tema porque ese tema es pesado y lamentablemente creo que no lo vamos a alcanzar a ver en esto del juicio eterno porque no hay por dónde meterlos. Pero la cuestión es esta: el tribunal de Cristo lo que hace es juzgar a las personas que guardan la Torah y que tienen el testimonio de Yeshua. ¿Se acuerdan que el dragón le dice eso a la mujer? Yo iré a matar a tu descendencia, a los que guardan el testimonio de Yeshua y los mandamientos. Entonces, ¿qué coloca él? Como jurados, como parte de ese tribunal, coloca a los discípulos, el testimonio de Yeshua, y también coloca a los patriarcas, a las 2 tribus que le encargaron, precisamente que, pues la Torah, ¿vale? Pero entonces digamos que en este caso el tribunal de Mashiach sería uno de los tribunales, o sea, hay varios. Parece que hay otro al final de los tiempos, pero específicamente este es el más importante. Si digo parece porque el texto en el griego da para muchas cosas, ¿sí? Entonces por ahora vamos a dar solamente el tribunal de Mashiach y actúan es con ese fin, mirar a los que guardan el testimonio de Yeshua. Entonces para eso colocan a los discípulos, porque nadie mejor que saber qué dijo de Yeshua que colocar a los que anduvieron con él en un tiempo aproximado de 3 años. Y por otro lado tenemos a los representantes de cada tribu, colocó a los patriarcas. Sí, porque si no, para colocarlos a todos a la misma altura, si no le hubiera tocado conseguir en cada tribu un Moshe, porque Leví, el representante más grande, sin duda alguna, ¿quién es? Pues Moshe. Entonces le tocaría conseguir en la tribu de Benjamín un Moshe. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sacó de todas a la misma altura, es decir, a los fundadores de cada tribu, es decir, repito, a los patriarcas. Por eso la Nueva Jerusalén, búscame ese pasaje por favor. He aquí la Nueva Jerusalén que tiene los pórticos escritos, los 12 de los nombres apóstoles y los 12 nombres de los patriarcas. Yo sé que está en Apocalipsis, pero no tengo ni idea de qué libro, qué parte es. Y ese también lo anotamos ahí, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles fueron las citas que leímos, Claudia? 2 Corintios 5:10. ¿Y la otra? Hebreos 9:27. Nos falta esa que nos está buscando. ¿Aquí qué? No, los 12 pórticos, algo así, los 12 nombres. La Nueva Jerusalén. Si alguien me encuentra, me dice, por favor. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Dame del por favor, Cordero. ese es, dame por favor la cita. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21, 14. Miren lo bueno que es esto, ¿no? Lo interesante. Y todo eso está basado en Ezequiel. Por eso creo que ahí las Biblias casi todas colocan las concurrencias del libro de Ezequiel. Que en Ezequiel describe algo muy parecido a esto. Entonces lee. Desde el 12 también habla de las tribus. 12. Sí. Léelos antes del 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la ciudad tiene 12 cimientos, es decir, 12 columnas, y tiene también 12 puertas. Las 12 puertas son las 12 tribus. 3, 3, 3 y 3, ¿cierto? Es un cuadrado. Y los 12 cimientos parecen, pues yo creería que están divididos más o menos de la misma forma, 3, 3 y 3, que son los 12 discípulos del Cordero, dice ahí, o sea, de Yeshua. Es decir, bueno, vamos a utilizar los nombres que nosotros conocemos, Pedro, Juan, los que están por ahí en el libro de Mateo, ¿sí? Sacando obviamente pues a Judas, ¿sí? Y metiendo ahí a quién, al que después escogieron ellos, Matías. por suerte, ¿cierto? Que aparece ante Yeshua y bueno, ya sabemos lo que pasó ahí con Pentecostés. Los 12 columnas son los 12 discípulos de Yeshua. Y las 12 puertas son las 12 tribus, contando a José como una, que ahí se cumple una parte de la profecía, haré de los dos pueblos uno, ¿cierto? Un pueblo que es la tribu de José está partido en dos, Manasés y Efraín. ¿Y por qué no puede ser al contrario? ¿Cómo así, hombre? Que sea, que las puertas sean los discípulos. Pues acá dice, vuelvo a leer un segundito. El 12, con el 12 basta. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sigue con el 14 ahora. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sí, entonces están las puertas que tienen los nombres de las tribus y los cimientos que son los nombres de los discípulos. O sea que esos tipos no son tampoco unas personas cualquiera, no me refiero a los discípulos de Yeshua. A veces nosotros lo leemos como muy, ¿cómo les digo yo? Como muy abajo, como si fueran personas muy del común, pero vemos que después de Pentecostés, o sea, después de Shavuot, en Hechos 2, ellos cambian brutalmente, tanto que ya sabemos que el discurso que Pedro lanza es un discurso impresionante, y los milagros que ellos hicieron son cosas también impresionantes, casi al nivel de Mashiach, casi. Y si miramos también, que es lo que mi papá siempre dice, y tiene toda la razón, y es si el tipo que servía las mesas, ¿cómo se llama? Esteban, lanzó uno de los más difíciles discursos, ¿cierto?, en toda la escritura. ¿Se imaginan entonces los discursos que se pudo haber lanzado Pedro, que no quedaron aquí registrados? O los que se lanzó el mismo Shaul. Si Pedro decía que Shaul escribía cosas enredadas y complicadas de entender, ¿se imaginan entonces lo que Pablo pudo haber enseñado en secretos y que quedara acá escrito en la Biblia? ¿O Juan o Santiago? Una Señor. preguntita, porque sí, obvio que ellos también hicieron milagros, pero a mí no me queda claro si en dónde se cumple cuando Jesús dijo mayores obras que las que yo hago, ustedes harán, por allí en Juan. Sí, ¿sabe por qué, Nube? Porque el mensaje de Yeshua fue entregado a un círculo de personas, digámosle pequeño, y lo que hizo ese círculo pequeño fue llevarlo a un círculo muchísimo más grande, tanto que miren dónde está ahorita el mensaje. O sea, el mensaje llegó a nosotros porque Yeshua se lo entregó a ellos y ellos hicieron su labor. Esa fue la obra más grande que hicieron ellos. No tanto los milagros, porque ya sabemos que el anticristo hace milagros más impresionantes, sino en la divulgación del mensaje. Y si usted lee, por ejemplo, el mensaje que da Pedro
con los mensajes que da Yeshua. Sí, Yeshua es el Mesías, pero Yeshua utiliza una simbología mucho más del día a día, las aves, las plantas, ¿sí o no? Mientras que Pedro da es prácticamente como una enseñanza muy metida en los profetas. Es decir, ¿cuál es más difícil de entender? Pienso yo que la de Yeshua, porque con símbolos usted puede entender muchísimas cosas y usted puede arañar y encontrar. Pero con lo que ellos predicaron sirvió para llevar el mensaje hasta nosotros. Miren hasta dónde llegó ese mensaje. Sí, ellos se pusieron a hacer su labor y los que lo siguieron a ellos, lamentablemente no hay registro de sus nombres. Sí, se sabe alguno que otro. Ignacio es el único que se conoce, que fue uno de los que seguía o era aprendiz de Pedro. Cuando matan a Pedro, él queda encargado de una comunidad en Galicia y era un hombre que se opuso siempre a la idea de la Trinidad, por ejemplo. Sí, entonces personas como Ignacio quedaron borrados por la historia y permitieron que este mensaje se conservara y llegara hasta hoy. Sin mencionar también, ¿no?, todos los rabinos que ayudaron a la conservación de la Torá, tanto protegiendo los rollos como toda la parte de la tradición y la parte, por ejemplo, de la cultura. Ellos también ayudaron mucho a que el mensaje llegara hasta hoy. Crean o no crean en Yeshua. Sí, indefectiblemente eso, porque pertenece al versículo 29 y el 34. 119. 29. Y luego el 34, ¿sí? Salmo 119, 29 y luego el 34. ¿Cómo dice Salmo 29? Uy, espera, que no lo busco. Dice: Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Listo. Concédeme tu ley. Sí, si miramos en el hebreo, ¿qué palabra es ahí, por favor? Miremos ahorita la aplicación, que no tengo aquí el celular. En Salmo 119, 29, la última palabra, la palabra ley. Torah. Gracias. Ahora vamos al 34. Dice: Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Cuál es ahí el hebreo? En el 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. 34, ¿cuál es el hebreo? Torah. ¿Cierto? Todo el Salmo 119 es una oda a la Torah, ¿cierto? Es un cántico en agradecimiento al Eterno por haber creado, haber entregado y haber enseñado la ley. Sí, todo. Y las letras que ustedes ven ahí son las letras hebreas, ¿cierto? Cuando ustedes quieran saber las letras hebreas, ahí están, Aleph, Bet, Gimel, ¿cierto? Son los nombres de los tratados, es decir, las lecturas diarias del Salmo. O sea, Aleph es para el día número 1, y así 2, día 3, día 4, ¿vale? Porque pues todo el Salmo es muy largo. El escritor obviamente pues, lo dividió de esa manera. Sí, yo imagino que esto le tomó al escribirlo, no sé, algunos días, no creo que lo haya escrito todo de corrido. Es bastante largo. ¿Listo? Entonces, si algún día ustedes quieren conocer las letras hebreas, van al Salmo 119 y ahí están en orden tal cual, ese es el orden. Sí, yo me acuerdo que muchas veces decían que no, que esas palabras eran supuestamente que respiraciones y descansos en la lectura. No, son las letras hebreas. Sí, les enseñaron eso. Es que son descansos, que Aleph significa respire, no, eso es falso. Son divisiones que le hacían los judíos y el pueblo en general para poderlo leer de manera dividida por días, porque si no se encartan leyendo todo eso en un día. Y gran pausas, le decían. No. Apocalipsis 21, 24. Bueno, léelo ahí, segurito. Dice: Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pero creo que se faltó la parte de entrarán, porque si una parte donde dice no entrarán. Apocalipsis, ¿qué hija? 21, 24. Después lo terminaré. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, ahí está más claro, ¿cierto? Solamente entrarán a esa ciudad los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, los que pertenecen a las 12 tribus. ¿Y cómo estás relacionando ese texto? No, solo seguir leyendo lo de las 12. Ya. Sí, no, lo que estábamos leyendo hace un momento de ¿qué era lo que estábamos hablando? Del tribunal y eso, ¿no? Que son los 24 ancianos, que son 12 los discípulos y 12 los patriarcas.
Bueno, ya vimos también que la ley, obvio, es la Torá, ¿cierto? Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Por allá dice en el libro de, creo que es Ezequiel creo que es Jeremías, donde dice, si el cielo y la luna dejaran sus normas, ¿cierto? Entonces tu ley también pasaría y dejará a Israel de ser tu pueblo. Sí, primero pasará que cielo y tierra, pero ni siquiera que una yud ni un metec pasarán hasta que todo se haya cumplido. Estoy parafraseando porque no lo recuerdo muy bien. ¿Listo? Por lo tanto, empieza entonces ese juicio. Ya recordamos todo lo del juicio. ¿Por dónde inicia todo ese juicio? Inicia por casa, por Israel. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Estamos ahí diciendo que el juicio, ese juicio por dónde empieza. Primero que todo, por los escogidos. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el mensaje de Elohim? Sí, si primero va a coger a los que le dio la ley, a ver qué hicieron con esa ley. ¿Se imaginan entonces los que no quieren cumplir la ley? Me parece que son palabras fuertes ahí en el libro de Pedro. Y ya sabemos que más adelante deja otra pregunta abierta, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, entonces ¿cómo se salvará aquel que no guarda los mandamientos? ¿Se acuerdan de ese pasaje que lo leímos hace poquito? No me acuerdo en qué contexto estamos hablando de eso. Si el justo con dificultad se salva, entonces ¿qué hará la persona que no quiere guardar los mandamientos? Bueno, sí o no, eso es para mostrarle que en el mismo Nuevo Testamento, por todo lado encontramos a los discípulos diciendo, guarden los mandamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser ese juicio? Ya ahorita Sara lo leyó en Apocalipsis 20, 11 al 15 y también en Daniel 7, 10, donde decíamos que millones, todos los seres humanos de la historia van a ser juzgados delante del Eterno y Él va a ser el juez. Y entonces miren lo que pasa, Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Entonces voy a describir aquí que son como tres ideas centrales. La primera de esas ideas es que el juicio inicia por Israel. Segundo, no por la iglesia. Segundo, ¿cómo será el juicio? Ya lo vimos, ¿cierto? Millones de personas. Voy a anotar aquí abajito las citas, por si de pronto están tomando nota. Primera de Pedro 4:17, y aquí estaremos en Apocalipsis 20, 11 al 15, 20, 11 al 15, Daniel 7, 10, y por último el que vamos a leer, Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. ¿Listo? ¿Cómo dice Mateo 7, 22? Vamos apenas de tiempo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. Dame un segundito. Vamos a leerlo, porfa, en el subtítulo, donde empieza el subtítulo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, ¿por qué la gente en el juicio se dirige a Yeshua y no al Padre? Porque consideran que Jesús es Dios. No, porque están hablando con su abogado. Ah, ok. ¿Cierto? Le están diciendo, pero yo hice esto, ¿por qué voy a ser enjuiciado? Y miren la respuesta de Yeshua, yo nunca los conocí. O sea, yo no soy su abogado. Básicamente eso. Sí, vuelvo a leerlo desde donde lo están leyendo, en el subtítulo en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿En cuál día? El día del juicio final. Sí. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé,
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, si el mismo, el abogado más grande que es Yeshua, le dice eso, quiere decir que usted está aquí totalmente condenado. ¿Sí? Otra vez vuelvo a leer ese pedazo, por favor. Nunca os conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que significa esa palabra hacedores de maldad? Que la vez pasada fue de los últimos versículos que leímos, también hablando de otra cosa. La palabra hacedor de maldad. ¿Qué es lo que significa en el griego? Creo que es anomos o anomia. Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el griego? Pues sí que lo tenía así. ¿Cuál es ahí la palabra, Jorge? De maldad. ¿Amamos? Un segundito. Anomía. Anomía sin ley. Violación de la ley o ¿Qué número es, Jorge? Griego que 458. 458. Violación de la ley. G468. El versículo es de la palabra maldad. Entonces, alejados de mí, nunca os conocí, alejados de mí, que infractores de la ley. Básicamente les dice eso. Sí, sigue leyendo, por favor. ¿Y la ley, esa ley ahí esto era así? Sí, claro. Parece que la vez pasada buscamos por ahí una palabra donde la ley, ¿no? Que la palabra ley por allá en Santiago nos llevaba a la palabra crisis. ¿Se acuerdan que lo colocaron por ahí? Que la palabra crisis, ¿qué significaba? Palabra, ley divina. Cumplimiento de la ley divina. Ese es el griego 29:20 Crisis, ¿sí? de Santiago 5:16. Listo. Sigue, Sara, por favor, bien, para rematar el pasaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Déjalo ahí, gracias. Ahí empieza con otra explicación. ¿Listo? Y por último, vamos a observar el libro de la vida. O sea, son como ideas generales, ¿vale? Dice que todo aquel que no esté anotado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces yo imagino que en aquel momento llegarán muchos de los que el mismo texto dice que le dicen Señor, Señor, aquí va Yeshua. ¿Qué hubo, Jesús, cierto? Maestro, no sé qué. ¿Qué les va a decir? Yo a ustedes nunca los conocí. Porque ustedes son ¿qué? Infractores de la ley. Si ellos están hablando con él acerca de eso es porque probablemente ya le dieron su veredicto. Se nos anotado en el libro de la vida. Siento, yo rápidamente me dirigiría a mi abogado y yo como, ¿por qué no estoy ahí anotado? Luego yo no soy su discípulo, Jesús, yo hice milagros, ¿cierto? Prediqué en su nombre y me aterró la frialdad de Yeshua, nunca os conocí. ¿Sí? Sigamos. Entonces, el libro de la vida, Apocalipsis 20:12, por favor. Ese nunca os conocí que aparece ahí en pasado, está hablando de los mismos que conoció. Exactamente. Porque está hablando en pasado. Exacto. Ayer hablaba con una persona y decía, no, y él dirá, no os conozco. No, señor, yo sí los conozco. No os conozco nunca. Antes, ¿cierto? A los que conoció, a estos predestinó, a estos justificó, a estos llamó y a estos santificó o perfeccionó. Algo así. Está la tilde de Y ese nunca, Claro, nunca es peor nunca. todavía, nunca. Además, Ese maldad en el hebreo resh y básicamente es impío. persona que no cumple la ley. Sí. Ujú. O sea, está sucio delante del Eterno. Res, Resh. vale. Esa palabra que él dice No, res, recha. rasha. Sí, porque yo iba a decir que la palabra malvado es rashal. Y dentro de los estudios judaicos consideran que una palabra, si Dios le dice a alguien rashal, quiere decir que esa persona está destinada a no entrar al mundo venidero. O sea, que ya Dios le está diciendo, tú no eres escogido de entrar. Se lo denomina rashal, que es lo que le está diciendo. Si le dice malvado, Ujú. Rachel. Rashal. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, creo que eso le explicó Yeshua, Jessica. Eso lo explicó Jessica el día de Yom Kippurín, que ella está diciendo en los salmos que hay unos que son pecadores y otros que reciben otro título, transgresores, algo así, ¿cierto? Entonces ahí está el secreto, que hay uno de esos subtítulos o uno de esos títulos que le da que está relacionado a la palabra que le está diciendo, Rasha, o la que yo En le el digo, Salmo 5. Rashal, 5, ¿sí? Donde dice pecadores, transgresores y que ella preguntaba por qué tiene tantos diferentes nombres.
Ajá. Porque una cosa es que usted Dios le diga rashal, o sea, está destinado a no ser salvo. Otra persona que usted le diga transgresor, o sea, como que hay cierto punto de cambio. ¿Sí? Y que a usted le van a dar ese punto de cambio, perdón. Y otras que a usted ya se lo dieron y usted está en esa lucha de cambiar o no cambiar. ¿Vale? Porque usted puede ser escogido y en este momento estar hasta tirar una calle drogado. ¿Sí o no? Pero es escogido, es decir, que no es un rashal. ¿Me hago entender? Así como puede estar parado acá o sentado acá o en cualquier iglesia y ser un rashal. Ahí está el ejemplo, ¿no? Hacedores de maldad. ¿Listo? Libro de la vida, Apocalipsis 20:12, por favor. Distribuyámoslo para que nos rinda. Efesios 1:4, que vaya otra persona, y otra persona que vaya, por favor, a Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 20, ¿no es el 15? ¿Ya lo leímos? Sí, pero lee solamente el 12, por favor. Apocalipsis 20:12. Donde dice lo del libro de la vida. Léelo. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Listo. Entonces ese libro es fundamental para hacer el juicio. Como estamos hablando del juicio, ¿no? Entonces estamos diciendo que ¿por dónde inicia el juicio? Inicia por Israel. ¿Cómo será el juicio? Millones, todos los seres humanos de la historia parados delante del Eterno y Él ejecutando el juicio. Pero ¿cuál es el arma principal para el juicio? La ley, ¿qué ley transgredieron? Y también está otro acompañante que es el libro de la vida. No vamos a hablar de los otros, el libro de las obras, el libro, sí, por ahora no, porque si no, muchos libros y nos enredamos y el tema se nos va por ahí. Apocalipsis 20:12, Efesios 1:4, ¿quién tiene ese, por favor? Efesios 1:4, ¿cómo dice Monte? Voy a leer del 3. Haga. Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach, que nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, es decir, esos nombres desde cuándo están puestos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, y ahí no se pueden ni borrar, ni perderse las hojas, ni fue que le hizo un cambiazo y lo anotó usted, sí, que lo legó, como decían por ahí en una boda que yo alguna vez escuché, que algunas personas son anotadas en los bordes del libro porque son así. Sí, o sea que son ahí regularcitos, no. Libro de la vida, libro de la vida. En la hoja de Sí. atrás, en donde van los rayones. Así están de papelería, mira aquí. Apocalipsis 17:8. Y ahí es donde dice, los nombres fueron escritos antes de... Se escucha pendejada. Apocalipsis 17:8. ¿Cómo ¿Dónde dice? está que le entra todo árbol para el papel del libro? ¿Quién lo tiene? La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos los nombres? Desde antes de la Desde antes de la fundación del mundo ya están escritos los nombres. Y si ya están escritos los nombres, también están por fuera de ese libro los que no están escritos. Que es lo que está diciendo que son los que se maravillan con el accionar de esa bestia, que sabemos por lo que hemos visto que es ¿quién? El anticristo. ¿Vale? Hasta ahí están claros los elementos de un juicio y los puntos que acabamos de ver hasta acá, ¿cierto? Hasta ahí nada que no hayamos visto hasta ahora, salvo tal vez un poco lo del libro de la vida. Ahora vamos a ir Isaías, no, 1 Corintios 15:24. 1 Corintios 15:24. Entonces ya de aquí para allá voy a colocar el milenio, ya lo voy a meter aquí dentro del tema, voy a colocar el milenio y nos devolvemos nuevamente para hacer el conteo hasta llegar al milenio, para que no nos vayamos a enredar. Entonces 1 Corintios 15:24. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? 1 Corintios 15:24. Lee. ¿Quién? Luego el fin, desde antes. Sí. Luego el fin, amén. Se acabó. 23, porque no nos estrenamos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Listo. Entonces resulta que durante el milenio, una de las labores de Yeshua, porque él no va a estar allá sentado así, ¿cierto? Allá en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, allá sentado mirando para el techo a ver qué hace hoy. Imagínense durante 1000 años esa rutina. 1000 años terrestres, ¿vale?
allá sentado pensando a ver qué va a hacer hoy. No, él tiene que tener una función. ¿Cuál es la función de él? Durante los 1000 años suprimir todo dominio y toda autoridad que se levante en contra de la Torá. Por eso tiene que venir a imponerla como una vara de hierro. Entonces, eso de pronto es información nueva y eso lo vamos a ir dilatando o diluyendo, ¿cierto? En las siguientes semanas. A ver, durante el milenio, una de las labores de tantas que tiene, ¿cierto? De tantas cosas que él va a hacer, pero una de las que él va a hacer es suprimir por completo todos los dominios, autoridades y poderes que se levanten en contra del Eterno, ¿cierto? Para al final del milenio, él devolverle nuevamente el reino ¿a quién? Al Eterno. Por eso miren lo que dice, volver a leer por favor, solamente el 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Eso lo va a hacer ¿quién? Yeshua. Él va a coger a todas las naciones y las va a reorganizar y va a quitar todos los dominios que se levanten en contra del Padre Eterno. ¿Cuál es el último dominio que él suprime? Hay una cosa que él suprime al final del milenio, que el niño estuvo encerrado 1000 años y cuando lo soltaron, Satanás estuvo capturado 1000 años, sí, el niño, estuvo capturado 1000 años, ¿cierto? Y al final del milenio es soltado, es decir, todavía quedaba uno por suprimir. ¿Y qué hace Yeshua con él? Lo toma y lo arroja al agua de fuego. Y listo, ese fue el último que se rebeló en contra del Eterno. Una vez Yeshua haga eso al final del milenio, entrega nuevamente el reino ¿a quién? Al Padre Eterno. No porque el Padre Eterno haya tomado unas vacaciones de 1000 años. No. Sino que le está encargando la misión de juzgar a la tierra directamente ¿quién? A Yeshua. ¿Sí? Porque es algo llamado el milenio universal. Por eso cae en el cielo. ¿Sí? ¿Me dice entender? O sea, si usted no guarda el Shabbat, pues eso es una enredadera. ¿Sí? ¿Por qué el milenio? ¿Por qué 7? Todo eso está relacionado netamente ¿qué? Al Shabbat. ¿Sí? Por eso el Shabbat es lo más pequeño, la semana. No se puede dividir más el tiempo, tocaría cogerlo por días y es tontísimo. La semana, y es también lo más grande, que es el milenio. ¿Listo? Todo es Shabbat por todo lado. El año de jubileo son 7 conteos de 7 Shabbats. El año de Shemitah es un conteo de 6 años y el séptimo año es una especie de Shabbat. Sí, todo es Shabbat, por donde ustedes no encuentren Shabbat. Las fiestas, ¿cómo son denominadas? Algunas Shabbatón y otras, como por ejemplo yo un Kippurí, Shabbatón. ¿Listo? Entonces, ¿me entendieron, cierto? Al final del milenio, Yeshua suprime el último que se revela contra el Padre, que ¿quién es? Satanás. Lo suprime. Y entonces ahí se entrega el reino nuevamente ¿a quién? Disculpe. Al Padre. Ahora pongámonos un momento en el papel del milenio, ¿vale? Coloquemos un momento en el papel de Yeshua. Yeshua tiene un séquito que está transformado, es decir, en un nuevo cuerpo, ¿vale? Pedamos a Dios que seamos parte de esa misericordiosa obra que es el nuevo cuerpo. Entonces coloquémonos en el papel de Yeshua, ¿cierto? Él entonces llega a controlar el planeta. ¿Ustedes creen que la persona que no está cambiada en cuerpo le va a hacer caso de entrada? ¿Cuántas personas creen ustedes que se pueden llegar a revelar en 1000 años? Personas de carne y hueso. Muchas, pues sí, de hecho existe ya ese parámetro de que quien no suba a Israel para la fiesta de Sukkot, para la cita de Sukkot, será cerrados los cielos, no habrá agua. Entonces, si ya existe como tal una advertencia, es porque es muy probable de que muchos no obedezcan ese mandamiento. Y de todas maneras muchos van a seguir extrañando al anticristo, que ya está muerto para ese pero momento. digamos, vamos a ver entonces los que vamos a estar en cuerpos transformados y los que no. Exacto. Pero igual vamos a ser evidentes ante ellos. Sí, claro. Sino que su función cambia, por eso dice que no hizo reyes y sacerdotes. Sí, entonces a uno le da por autoridad una ciudad donde su labor en esa ciudad no es hacerse rey millonario, sino enseñar la Torah para que la gente no sea exterminada por las mismas maldiciones que coloca la Torah. Sí, porque si entonces usted no enseña verdad, las personas que están a su cargo van a morir. ¿Por qué? Porque ahí sí está la Torah aplicada con violencia. En este momento, digámoslo así, que la Torah tiene un pequeño problema y es que el sacerdote al que se le encargó, el sacerdote señor de Melquisedec, no está acá, está en los cielos. Necesitamos que él venga para que ejerza su control. Y él no puede ejercer su control con seres de carne y hueso, porque entonces caería que en otro sacerdocio levítico. Entonces por eso los cambió de cuerpo, para que le ayuden en ese cometido de controlar y administrar justicia. Por eso dice, ustedes son que siervos de la justicia.
¿En qué labor? Como enseñadores o maestros de la Torah. Entonces, si usted en este momento no aprende la Torah, yo no sé en el milenio entonces qué va a enseñar. ¿Sí? No tengo ni idea. Y entonces, ¿para qué nos pone a hacer todo esto? Para cuando usted esté en el milenio, usted le enseña a la gente a hacerlo bien. ¿Sí? ¿Y esos cuerpos transformados van a ser tangibles o...? Pues basándome en el de Yeshua, que eso lo vimos un poquito en la cuestión. En el nuevo cuerpo de Yeshua parece que... Basándome en el nuevo cuerpo de Yeshua, ¿cierto? Parece que tiene la habilidad de aparecer y desaparecer y de moverse grandes distancias de una manera intangible. Sí, pero de todas maneras es un cuerpo, es decir, está limitado a una forma. Sí, a una forma humana, o sea, tiene cuerpo, tiene manos, tiene piernas, tiene cabeza. Sí, pero ya no es de carne y hueso. ya no es de carne, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, eso es una transformación, ¿cierto? Y esa transformación que indica que los seres humanos, pero que la tierra va a estar habitada durante 1000 años por personas transformadas y por las personas que están en carne y hueso. Que muchos de esos carne y hueso, ahí también hay elegidos, pero no disfrutaron del nuevo cuerpo hasta el final del milenio. ¿Sí me hago entender? Son elegidos, ¿por qué? Porque de todas maneras durante ese espacio de tiempo van a haber personas que van a nacer y van a ser escogidas y otros no. O sea que se puede decir que entonces van a haber dos periodos de transformación del cuerpo. Al final del milenio, por eso dice que es la muerte segunda, ¿se acuerdan de eso? Sí. Si es la muerte segunda es porque revivió a unos en su cuerpo ¿qué? De carne, y si no, ¿cómo los mata? ¿Cómo los echa al agua de fuego si no están en su cuerpo? ¿Cómo les hace el juicio si no están conectados a un cuerpo? Si las almas sin cuerpo, ¿cómo están? Dormidas. ¿Sí? ¿Y qué tendría que haber pasado para que ellos quedaran en el milenio? ¿Cómo así? O sea, que no tuvieran un cuerpo transformado. Esta transformación, no, ahí sí tocaría mirar. ¿Qué hicieron allá arriba? ¿Qué hicimos allá arriba? No lo dice la escritura realmente porque... ¿Qué hizo? Ahora nos acordamos. ¿Listo? Vamos a Isaías 65 y 66, ¿vale? Isaías 65 y 66, donde precisamente habla un poco del milenio. No, 65 y 66, o sea, todo el 65. Ambos capítulos. Sí, pero vamos a leerlo por pedazos. Esperen que les digo el primer pedazo. Dice, bueno, el 1 y el 2 que son como de los más interesantes para este tiempo, para hoy. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Alguno de ustedes conoció la Torah antes de que el Eterno se la revelara? Imagino que no. Fui hallado por los que no me buscaban. Estamos buscando todo menos a el Dios de Israel. Estamos buscando tal vez el Dios que nos enseñaron, pero el Dios de Israel no creo, ¿sí? Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Alguno de nosotros conoce el nombre del Creador? Ninguno. Sí, entonces nosotros no conocemos su nombre, pero él de todas maneras dijo que heme aquí. Sí, digamos que no le puso tanto pere que conozca primero mi nombre y luego entonces yo vengo a ser su Dios, ¿no? Porque entonces estaríamos todavía estudiando cuál es su nombre. ¿Sí? Extendí mis manos todo el día a pueblo que rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Hay otro que le pone en pos de sus caprichos. Me parece que es mucho mejor. Nosotros andábamos que lo que nos parecía, esto es bueno o es malo. Bueno, yo creo, yo pienso, el pastor me dijo, pero nunca mirábamos que en la Torah. Ahora nuestras acciones están limitadas por algo llamado la Torah. ¿Pero quién la reveló? El Padre mediante Yeshua. ¿Listo? Sigo. Pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, nuestros antepasados, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, ¿sí o no? Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Es decir, está colocando a la misma altura el comer cerdo y el practicar nigromancia, o sea, consultar a los muertos. En otro caso también dice que comen cerdos y ratas. Sí, en Isaías, sí, también está en Isaías, como el 53, creo. El último, creo. Dice que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estate en tu lugar. 5. ¿Cómo dice Sara? Lee el 5. Que dicen, estate en tu lugar,
no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Sí, entonces nosotros somos santos, nosotros no necesitamos la Torá ni la ley, porque como Jesús ya nos hizo santos, ¿sí? Entonces hay gente que dice que no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Sí, hoy escuchaba no sé, una propaganda política de los de Avivamiento, y es el pastor de ellos ahí hablando, bueno, sobre por quién votar o por quién no votar. Y el tipo dice que supuestamente, ¿no? Que uno tiene que escoger, que había que votar por X candidato porque ese era el que Dios había escogido. O sea, que eso era prácticamente, y lo comparaba prácticamente con Ciro, que Ciro fue escogido por Dios para ser llamado Mesías. Pues es una enseñanza totalmente tonta, porque ya sabemos que Dios escogió a Ciro ¿para qué? Para ser el reconstructor de Jerusalén, no para ser el Mesías. Sí, bueno, en fin, boas que uno oye. Estás en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. 6. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice el Eterno, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha hecho el Eterno, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Es decir, está colocando una parábola buenísima, aquí Yeshua coloca una parábola también muy parecida. Y dice, miren, yo haré como el árbol que tiene mosto, ¿sí? Unas uvitas muy pequeñas, que yo puedo arrancar todo el árbol y destruirlo a la humanidad, ¿cierto? Dice, pero no, ¿saben por qué? Porque tiene unas uvitas. ¿Quiénes son las uvitas? La casa de Israel, los escogidos, ¿sí? Sigo. Sacaré descendencia de Jacob y Judá, heredero de mis montes y mis escogidos. ¿A quién llama heredero de mis montes? A Judá, ¿cierto? A la casa de Judá. Se le está diciendo de antesala que ellos van a ser los encargados de proteger, entre muchas cosas, ¿no?, la tierra de Judá. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Hoy en día esos dos lugares son desiertos, pero impresionantes. O sea, que una vaca, con un conjunto de vacas viva allí, hoy en día da risa. Pero vosotros los que dejáis al Eterno, que olvidáis mi santo monte, ¿no? Y que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Está hablando de hechicería, adivinación. Entonces está diciendo, miren, ustedes que se olvidan de mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte aquí en la tierra? Moriah, ¿cierto? Que donde está ubicado hoy en día el muro de los lamentos y eso que llaman las mezquitas, que eso no tendría por qué estar ahí. Sí. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Sí, miren cómo va la profecía. Va diciendo cosas positivas, pero también va diciendo cosas negativas. Cuando la profecía es totalmente positiva, eso no viene de parte de Dios, porque todas las profecías en este libro, no solo en Isaías, en toda la Torá, en todo el Tanakh, son una cosa positiva y una cosa negativa, van a la par. Sí, van a la par. Entonces no creamos que las profecías son solo cosas positivas, no, siempre tienen su parte negativa, y aquí lo está diciendo, yo tengo misericordia, los cuido, de todas maneras ustedes son rebeldes, entonces me toca matarlos, porque ustedes no escucharon mi palabra, ¿vale? Vamos a saltarnos un momento. Un segundito. Dice 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será ¿qué? Maldito. Es decir, está hablando, empieza diciendo, miren, el objetivo de todo esto es crear un cielo nuevo y una tierra nueva, pero por ahora vamos a disfrutar de lo que yo creé, no de lo que me falta por crear, ¿cierto? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces dice, cielo nuevo y tierra nueva, pero antes de eso viene una etapa donde
en Jerusalén no habrá ni llanto ni clamor. Y dice, no habrá niño allí que muera de qué? De 100 años. Y el pecador de 100 años será ¿qué? Maldito. Entonces durante el milenio van a haber personas que van a seguir pecando, transgrediendo la Torá. ¿Sí? Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, plantarán para que, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a la luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno, y sus descendientes con ellos. Ahí vemos claramente personas de carne y hueso que son escogidos durante el milenio y que se están multiplicando. ¿Sí lo vieron ahí, cierto? Que Bien. plantarán y todo eso. Exacto, personas que están ¿qué? En carne y hueso. Es decir, de un momento a otro las personas que fueron transformadas pasan a ser el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y esas personas durante el milenio van a ejercer otra labor, mientras que los otros escogidos están ¿qué? Plantando y viviendo todo lo que les corresponde vivir según la Torá. ¿Me hice entender? Es algo maravilloso, porque de pronto uno nunca lo había visto de esa manera, que durante el milenio también hay escogidos que van a nacer, van a multiplicarse y tienen que guardar todo esto, la Torá, todo, absolutamente todo. ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces vamos a organizar las ideas para terminar, ¿vale? Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4. Espera, del 66 no vamos a leer. Ya vamos para allá, esperamos un momento. Primero que todo, 1 de Tesalonicenses 4. Bueno, si usted sigue leyendo el 25, por ejemplo, el 65, por ejemplo, en el 25 dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Es un versículo milenial. ¿Sí o no? Que eso no es para el nuevo cielo, nueva y tierra nueva, porque el cielo nuevo y tierra nueva realmente no se conoce mayor cosa. Lo que está un poquito en Isaías más adelante, y por allá creo que en Apocalipsis hay algo, pero es muy mínimo. Entonces todo lo que estamos leyendo acá es parte de ¿qué? Del milenio. ¿Listo? Pero eso toca tomarlo aparte. ¿Cómo? ¿La cita cuál es? La próxima cita es 1 de Tesalonicenses 4:13. 1 Corintios 15:24 también era el milenio, ya no me acuerdo. Que al final del milenio Yeshua entrega el poder al Padre Eterno. Que durante el milenio la idea, la idea es estar como en un nivel espiritual muy elevado, pero aún así, como tenemos este cuerpo, vamos a transmitir la Torah. ¿En el milenio? Está hablando de personas que están durante el milenio, Sí, no de los transformados. Sí, sí, los que están, sí, porque en los transformados, pues me imagino que ya no estamos bajo esta ley. Ah, no. Esto ya no me va a incomodar. Exacto. Exacto, tiene toda la razón. Entonces, pero las personas que nacen en esto sí tienen que aprender la Torah. Y entonces ahí cobra vida un versículo que dice los enseñados por mi Padre. Es decir, en este momento usted está tomando el curso para el milenio, para la función que lo coloquen. No sé qué función le colocarán, pero si usted le está dando el privilegio de aprender según la profecía, pueblo que no clamaba a mí, pueblo que no me buscaba, que no conocía mi nombre, yo me le revelé. Es porque Dios le está mostrando que, ay, por favor, cumpla la Torah, por favor, póngase a estudiarla. ¿Sí? Esa es nuestra misión ahora, aprenderla. ¿Sí? Porque nosotros allá vamos a hacer ¿qué? O las personas transformadas, reyes y sacerdotes, maestros, ¿cierto? El sacerdote, ¿cuál era una de sus funciones? Acuérdense del libro de Esdras, leer y enseñar y hacer entender la Torah. No bastaba solamente con enseñarla, sino que la persona la entendiera. Yo tengo una pregunta, si todos vamos a ser por reyes o sacerdotes, Sí. ¿a quién le vamos a enseñar? ¿A Por otros eso, reyes? pero estamos diciendo no, a las personas que nacen durante el milenio con carne y hueso y que van a aprender la Torah y van a cumplirla. Escogidos que van a nacer durante Por eso- el milenio en carne y hueso. Pero no son esos mismos escogidos los que son reyes y sacerdotes. No, porque estamos hablando de escogidos que nacen durante el milenio. Acuérdense que la transformación del cuerpo fue antes del inicio del milenio. O sea, estas personas que entraron al milenio, Ellos no son ni reyes ni sacerdotes, son exacto, escogidos. están en la otra función. Es decir, nosotros pasamos a ser como algo así los levitas. ¿Sí? Es como el ejemplo más tácito. Los levitas no tienen ni tierra ni nada de eso, ¿cierto? No cultivan. Pero ellos enseñaban a cultivar, o sea, enseñaban leyes agrarias. Pero ellos no lo hacían. ¿Sí o no? Entonces, más o menos lo mismo. Los transformados enseñan la Torah, cosas, por ejemplo, muy puntuales como subir a celebrar Sukkot. Pongamos el ejemplo. Y si ustedes no suben, ¿qué les dice el texto de Zacarías? Entonces no vendrá sobre ustedes, ¿qué? La lluvia. Sí, esa es nuestra función en ese momento, enseñar a las personas que están transformadas, llevar el mensaje de la Torah a las personas que sobrevivieron al anticristo y al que son escogidas y a los escogidos que nazcan durante el milenio, ¿vale? Pero ahí van a ver, no sé, pienso que no, pero pregunto.
impíos que pasen de un periodo al otro, ¿no? No. Ah, o sea, que pasen de la época premilenio al milenio. Claro, porque dice todos los que sobrevivieron de las naciones. O sea, que hay muchas personas que sirvieron al anticristo y de un momento a otro se van a ver sometidas que al poder de Yeshua. Por eso dice el pecador, porque muchos de esos pecadores son los que vienen de la época del anticristo. Pero digamos que ahí Pues ellos son los que quedan aplicar el Torah y va a haber un estilo de conversión, digámoslo así. Por eso Don Uber dice que hasta que él no suprima todo dominio y toda potestad, porque de todas maneras va a haber gente que se le va a revelar. Pero entonces, ese tipo de personas son los que quedan como en las demás naciones. Sí, las otras naciones. Porque digamos en el caso de nosotros, específicamente vamos a estar en donde, allá en la tierra de Israel. Exacto. Con los escogidos. Durante el milenio nuestra función es ir por las naciones. Por eso dice que uno le dio una ciudad, 2 ciudades, por todo el planeta. No sabemos, vamos a suponer que a mí me asignaron, supongamos que Dios me transformó, ¿cierto? Y me asignó a mí la ciudad por allá de San Petersburgo, en Rusia. Y yo estoy a cargo de ellos. ¿Sí? Y ese es mi lugar. Pero en las citas me toca ir a mí hasta Jerusalén. Me guste o no me guste, porque es que allá está Yeshua. Y si yo no voy, entonces en San Petersburgo no me va a llover. O sea que, digamos, no solamente es para el no transformado, sino para, bueno, nosotros que estamos Obvio. enseñando también, porque obviamente cómo vamos a enseñar a cumplir algo que nosotros no vamos a aplicar. Sí, es porque el sacerdocio levítico tenía que desaparecer. Porque el sacerdocio, el orden de Melquisedec es aplicativo, mientras que el levítico hay muchas cosas que no podía aplicar porque la Torah se le impedía. Y yo tengo una pregunta. Obviamente vamos a decirle a las personas que vuelvan a la Torah. Bueno, yo meto en la palabra, me da una ciudad. Sea una villa. Yo prefiero que me Que venga allá a San Francisco. El monte me es más bonito, ustedes buenos ahí. con- Una cuadra. Pero vamos a enseñar la Torah, que vuelvan a la Torah. Pero hay muchas cosas que no se pueden cumplir en la Torah. Por lo del sacerdocio levítico. ¿Qué enseñamos entonces? Ah, bueno, ahí sí, por ejemplo, la parte de los sacrificios. ¿Sí? Ahí sí Esa hay- parte no se enseña. Bueno, hay dos posturas ahí. Hay una postura es que la gente va a seguir llevando los sacrificios, porque en el libro de Ezequiel dice que se harán los sacrificios en Shabbat y se harán los sacrificios en las fiestas. Sí, porque Parece que la gente que está en ¿Y carne, si yo soy un sacerdote? usted no, porque usted está en otro cuerpo. Es que el sacrificio es para el que esté en este cuerpo. El que no ha sido Pero todavía él a quién lo lleva? santificado. Pues ahí A un viene que- sacerdote, ¿no? pues ahí eso, el duro de duros. Ah, todo a él. Claro, porque Porque él es él el es el sumo centro. sacerdote. Él es el sumo sacerdote y él es el centro de todo eso. ¿Sí me van a entender? El problema es que, bueno, ese es uno de los temas que nos queda por revisar. Durante el milenio, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Sino que será como la introducción, ¿vale? Y durante el milenio, esa parte de los sacrificios. Yo estoy más con esa parte, por algo que dice el libro de Ezequiel. Entonces, durante las próximas semanas, vamos a tomar esos pasajes del libro de Ezequiel, que es los últimos 4 o 5 capítulos, ¿vale? Me queda otra pregunta con base a la explicación que usted acaba de dar. Y eso es el sumo sacerdote. Sí. Pero él también viene en un cuerpo transformado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para Y qué él- pedir y a él para qué sacrificios? ya le- tiene. y a él para qué le llevan un cordero, o sea, ¿para qué le sirve que le lleven un cordero? Es que no es para él, es para la persona que está en Igualmente cuerpo de saben- carne. Recuerde que cuando, pues yo copiando el modelo como está, ¿no? Levita. Ujú. Recuerde que cuando se lleva todos los, pongamos en Kipurín, se llevan todos los animales, y había uno que era el azazel. Sí. Pero también el sumo sacerdote necesita hacer un sacrificio por él mismo. Porque él también era ¿No? Ahí imperfecto. cómo se hace. Acuérdense que en el libro de Hebreos dice que él ya hizo el sacrificio por sí mismo y por todo el pueblo. Es decir, muchas de esas leyes de los sacrificios van a cambiar. En este momento no sabemos cómo porque pues, no está ahí, ¿sí? O sea, puede que no se lleve nada. O puede Esa- que sí. yo creo que sí se va a llevar, pero las leyes del sumo sacerdote eso va a estar muy diferente, porque lo que usted dice, la función de Yeshua ahí es porque él está en un cuerpo transformado. Además, él siendo perfecto, ¿cómo va a hacer expiación por sus pecados, el cual él nunca pecó? Lo que pasa es que tenemos un problema, es que estamos hablando de algo que no hemos leído todavía. Entonces Por eso. vamos a la próxima, en 2 clases lo vemos, ¿vale? Cuando leamos el libro de Ezequiel, ahí encontramos más respuestas de lo... ¿Dónde queda ubicado el tribunal de Cristo? ¿Dónde está ubicado ¿Dónde queda físicamente? ubicado? No, En la línea del tiempo. en la línea. Ah, ya, dame un segundo, que para allá vamos, por eso estamos leyendo 1 Tesalonicenses 4:13, ¿vale? Para poder ubicarnos bien en la línea del tiempo y no nos enredemos. ¿Listo? Listo, vamos en 1 Tesalonicenses 4:13. Sí, 4:13. Dale, Sara. Dice, 1 Tesalonicenses 4:13, para poder organizar toda la línea del tiempo, ¿vale? Lee. tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Yeshua,
En Yeshua. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Sí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miren que dice que lo recibiremos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No dice que estaremos siempre en el aire. Y miren que dice que lo recibiremos en el aire y no en el cielo. Hay una diferencia entre cielo y aire, ¿no? Sí, una cosa, si dijera que lo recibiremos en el cielo, cambia mucho el sentido, porque entonces diría que nosotros ascendemos en el arrebatamiento, ¿cierto? Falso, ¿cierto? Ascendemos en el arrebatamiento hasta uno de los cielos y en ese cielo nos quedamos a vivir con él. Pero miren que el texto en griego incluso es cuidadoso, miren lo que dice ese pedacito. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, no en el cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Digamos que ahí podría suceder algo, y es que dice que en el aire, para ser traspuestos, para ser llevados a la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel, que está en el libro de Isaías, capítulo número, pero ya les digo, por aquí yo lo anoté. Sí, porque si vamos a estar en el aire. Por ahí hay uno de Isaías donde nos ayuda con eso. Bueno, en este momento no lo encuentro acá. pero tranquilos que ahí no vamos a tener vértigo. Eso sigue, por favor. Entonces dice que así estaremos con él siempre, ¿no? Sigue. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no el día del juicio. El día del Señor es diferente del día del juicio. ¿Sí o no? El día del Señor es el día del regreso de Yeshua. Yo creo que deberían como anotarlo por ahí. Obviamente, bueno, ¿cierto? El día del Señor hace referencia al regreso, el regreso de Yeshua. ¿Vale? Y miren lo que dice, que el pasaje lo leen hasta ahí nomás. Y entonces él va a venir en un momento inesperado. Entonces eso quiere decir que él puede venir hoy en la noche o mañana a las 2 de la mañana. Vamos a ver qué dice entonces el texto. Pero acerca de los tiempos, nuevamente del 1, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo clave, ¿sí o no? Entonces a los únicos que va a tomar por sorpresa como ladrón en la noche el día del regreso de Yeshua, ¿quiénes son? A los que están en tinieblas. ¿Sabe? Cuando la gente dice, Yeshua puede venir mañana, quiere decir que están ¿qué? Sí, en tinieblas, sin ley. Vamos a seguir leyendo ahí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Antes el versículo como que lo explica, ¿cierto? Sí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo quiero hacer un comentario ahí. De aquí se pegan a veces en el cristianismo para pasar toda la noche velando, porque que dice que velar, ¿cierto? Entonces, eso pueden ir esta noche, entonces velemos, entonces no durmamos. No velemos esta noche porque qué tal que venga esta noche. ¿En serio eso pasa? Sí, me imagino. Ese creo. versículo 8 que dice coraza de la fe y del amor es como el conocimiento y el cumplimiento de la Torá.
Sí, está relacionado un poco con eso de la vestidura, la armadura de la fe. Sí, La armadura de la Efesios fe. 6, 10. Sí, que allá está describiendo de la vestidura del sumo sacerdote. Siempre nos enseñaron que fue el soldado romano, ¿no? Pero Claro. como estaba en términos griegos, se ocultó un poquito que es la vestidura del sumo sacerdote. El yelmo de la justicia, que es esa gorro que se ponía. Porque uno lo hacía Sí. en un como, póngaselas estas, póngaselas estas. Sí, las Así. botas, sí, todo, el escudo de la fe, no sé qué. Sí, no tienen ni idea de cómo estaba vestido el sacerdote y los implementos que él utilizaba. Éramos locos. ¿Cómo es el filtro que va a ser él, digamos, para saber quién estudia la Torah y quién no? O sea, la pregunta se oye, pero no es boba. Pues O la... Es que no sea, entiendo. porque hay muchas Venimos a clasificar. ramas, hay muchas escuelas que estudian la Torah, pero pues, digamos, muchos la leen y no estudiar. Muchos la estudian e interpretan mal. Sí. Muchos pueden que la interpreten bien, pero se basan en otras cosas. Eso... O sea, ¿cómo es ese filtro para saber qué es escudriñar? ¿Me vamos a entender? Porque, digamos, es que fue ya leí ahí un versículo que decía que, no sé, como 70, Pues- pero al estudio, sí, Espera. pero hay mucho filtro. O sea, yo creo que hay un filtro. Sí, ¿O no? y yo creo que el filtro principal es, bueno, primero Yeshua, ¿cierto? No, por ejemplo, los judíos la estudian sin él. Ajá, y interpretan. Sí, interpretan. Y ya nosotros vemos que la interpretación de ellos va, ¿cierto? Crece. Y llega un punto donde se ve lo que va por Yeshua, pero el crecimiento es grandísimo. O sea, es mucho más grande que una persona que tiene Yeshua y no estudia. Lógico, ¿cierto? Es apenas lógico. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que el filtro principal es mirar la intención del corazón, si la persona realmente está cumpliendo y guardando lo que está estudiando. Porque no puede juzgar de la misma manera a una persona que no tiene la misma posibilidad de estudiar hace, no sé, 40 años que hoy. No los puede juzgar igual, porque lo que le reveló, sobre eso le tiene que juzgar, demandar. Entonces realmente el filtro yo creo que es que cada persona cumpla conforme a lo que haya estudiado y que cada día que se esfuerce en seguir estudiando, conforme a sus posibilidades. Y ahí sí queda muy abierto porque no puedo colocarle a todos el mismo patrón de estudio, porque yo imagino que en la época de Yeshua se estudiaba mucho, parece, ¿no? Y por ejemplo en la época de Rashi se estudiaba parece que más, en horas, en tiempo y todo eso. Hoy en día lo que se estudia es muy poco. Sí, y eso no nos hace más ni menos justo, porque la justicia está en qué? En el cumplimiento del corazón. Usted nada le sirve a usted colocarse tal y sí, nada, y bueno, hablemos de los mandamientos. Sí, de guardar chaval si usted no lo está haciendo en su corazón. Entonces yo creo que el filtro realmente es que la intención de la persona al estudiar y al guardar la Torah. Pienso yo que ese es el filtro, y entonces cada uno será juzgado por aparte, porque meterlos a todos dentro de un tope, ninguno pasaría. Sí, todos se quemarían. Pero bajo esa ¿Idea? bajo esa idea, los cristianos también entrarían y los católicos, porque hay muchos católicos que lo hacen de corazón. Si es escogido, sí entra. Eso sí, indefectiblemente, ¿no? Pero así también habrán otros que no son escogidos. Y... Ahí es donde hablaba Don Nelson que entrarían en el libro de las obras. sí, por las horas. Que pues muchos de los abuelitos de uno cumplían Torah, pero Sin saber. Sin saberlo. Y digamos lo que dice Entonces, primera de ahí es donde Corintios entran ellos. 3. Claro, ¿qué dice? Ahí tocaría mirar entonces qué es el fuego, porque dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufre. Lo que dice si cumplió o no cumplió la Torah. Y sí, la Torah. Y lo que dice la hermana es muy válido. Tendré muchas obras, pero al echar el fuego no van a perder nada, porque no tiene hojarasca. Sí, es hojarasca, porque lo hizo sin Torah. Sí, de pronto yo estoy vestido totalmente externamente, cumpliendo todo externamente, pero de pronto es hojarasca. No lo estoy haciendo de corazón, y de pronto yo estoy guardando un mandato, sí, digamos, y eso puede ser oro. Sí, porque es que está mucho en la intención del corazón. Vamos al ejemplo que usted dice, ¿cierto? Muchas personas de la antigüedad guardaron lo que les enseñaron y lo que en su posibilidad estaban, y no mataron, ¿cierto? No hicieron nada. El juicio sobre él no va a ser de la misma intensidad que usted que ya le revelaron. ¿Sí o no? No puede ser lo mismo. Entonces el filtro ahí cambia un poco, pero sigue siendo que la intención de su corazón. Sí, porque para una persona del campo hace 80 años robar era algo terrible.
¿Sí o no? Y nosotros sabemos el mandamiento de no robar, pero de pronto nuestro corazón no está marcado como algo tan profundo como en ese momento. Sí, entonces cada persona por eso digo, tiene que recibir como su juicio, no su juicio por aparte, pero sí su llamado por aparte y sus obras por aparte, porque ahí queda muy abierto. O sea, no se puede colocar un tope. Por el esfuerzo Sí. de las personas, por ejemplo, del siglo XV, Rachi, menos que el esfuerzo que él hizo para sus investigaciones o lo que hizo. Sí, sí. Fue mucho más trabajoso Ujú. que el de hoy en día de un historiador. Claro. Obviamente los dos son valiosos, Ajá. pero digamos nosotros ya tenemos acceso al internet. Claro, claro. No tenemos que ir hasta la biblioteca, no sé, la Alejandría Sí, sí, sí. para ir a consultar los libros, lo podemos hacer desde la casa. Exacto. Y yo me acuerdo mucho de la historia, para ir cerrando, la historia de Ramban, o el último párrafo de la biografía de Ramban, es un rabino, Maimónides se llama él. Y en la biografía él dice que él caminaba, el historiador que hace la biografía dice que él caminaba todos los días aproximadamente 45 kilómetros. ¿Por qué él caminaba tanto siendo un anciano de muy avanzada edad? Porque hasta allá quedaba la sinagoga. Pero ¿por qué él no se iba a vivir allá cerca de la sinagoga? Porque él atendía otra sinagoga en el lugar donde él vivía. Entonces le tocaba o vivir aquí o vivir allá. Se optó por un lugar. Entonces él decía lo siguiente, decía, miren como un anciano de muy entrada, más de 70 años, caminaba toda esa distancia solamente para enseñar la Torá. Y entonces él coloca, el historiador dice, yo conozco muchas comunidades en Estados Unidos donde los rabinos optan por no ir a otras comunidades porque supuestamente para ellos queda muy lejos. Entonces siempre él dice, siempre en mi charla yo leo esa parte, eso lo dice el historiador, yo leo la historia de Ramban porque me parece interesante cómo una persona en sus medios muy limitados se esforzó mucho y dice, en el mundo venidero, ¿quién va a tener más pago? Va a tener más pago Ramban porque su esfuerzo que externo por lo menos fue muchísimo más que el tipo que dice, no, yo por allá no voy porque están lejos. Y lo raro de la vida de Ramban es que en su caminata de 45 kilómetros diarios, imagino que eran 20 y medio de regreso, ¿no? Lógico. Dicen que durante todo el camino él se iba hablando con toda la gente que se encontraba por las veredas de la Torá, que cualquier persona que le preguntara él le respondía con historias que llevaban a la gente a la Torá, y que al día de su entierro fueron a su entierro más de 100.000 personas, entre los que estaban cristianos, musulmanes y obviamente de su comunidad de judíos. ¿Por qué lo respetaban y por qué lo querían tanto? Porque era una persona que día y noche estaba ¿con qué? Con palabra edificante para los demás. Estamos hablando de uno de los más grandes de toda la historia del judaísmo, no estamos hablando tampoco de un rabino cualquiera, ¿no? Un tipo que elaboró, digámoslo así, las bases del judaísmo moderno, llamado los 13 principios de la fe. Hasta el día de hoy eso se cita en todo lado. Creo que los que saben algo de judaísmo más o menos entienden de qué estoy hablando, ¿sí o no? Que es las 13 bases que colocó Ramban, eso hasta el día de hoy, eso es, mejor dicho, el fundamento del judaísmo moderno. Y ustedes lo leen y todo lo que el tipo dice en esos 13 es cierto. O sea, es Torah completamente. Tampoco fue que el tipo se drogó y está diciendo mentiras, ¿sí? Entonces, esa historia es muy, muy interesante. Bien, sigamos ahora, por favor, para terminar. ¿Dónde vamos, perdón? Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer ahora 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice, ahora con respecto a la venida de nuestro don Yeshua y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Adón. Sí, entonces, dame un segundito. ¿Qué enseñaban en ese momento? El regreso de Yeshua puede ser inminente. Y algunos enseñaban, ya pasó, ya se fue. Sí. Entonces él dice, no se dejen enredar con eso es mentira. Sí. Versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Elohim o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad.
solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Adón Yeshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que parecen por cuanto no recibieron, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Listo, bueno. Gracias. Bueno, tenemos entonces entonces este va a ser como el final del día de hoy. A ver, nosotros dónde estamos ubicados en esta línea del tiempo. Bueno, en esa línea, no es una línea del tiempo como tal. En esa línea dónde estamos ubicados. Acá, ¿cierto? En la apostasía. Es decir, falta todavía el punto final de la apostasía, que es la manifestación del anticristo, ¿cierto? El mayor apóstata de toda la historia. Porque él va a decir primero que él es el Mesías, y luego él mismo se va a autoproclamar Dios, tal cual como lo leímos ahí, ¿cierto? Que él se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y diciendo que es Dios, ¿vale? Nosotros estamos ubicados acá, en la apostasía, el tiempo donde todas las personas se desviaron de la ley. ¿Cuándo empezó la apostasía? Desde el momento que Yeshua murió, resucitó y subió a los cielos. Desde ese momento arranca la apostasía, ¿sí? La apostasía final, porque apostasía siempre ha existido. Digo la apostasía final. ¿Por qué inició en ese momento? Porque muchos de los seguidores de Yeshua apostataron de la fe, empezaron a enseñar otras cosas que él no había enseñado. Lo vemos, por ejemplo, en Pedro, que estaba judaizando, y Pablo lo regaña por eso en el libro de Gálatas. Y van entonces a Hechos 15, donde corrigen eso de judaizar, si era o no obligatorio para ser seguidor de Yeshua la circuncisión. ¿Vale? Miren que apenas Yeshua llevaba como unos 10 años de muerto, y ya había el primer problema grande. Si pedían la circuncisión como obligación o si no forzaban a la gente a hacerla. Sí, el problema no radica en la circuncisión, radica es que se pedía como obligatorio, ¿vale? Ese es el problema. Usted, para ser seguidor de Yeshua no necesita la circuncisión, pero si usted, siendo seguidor de Yeshua, se quiere hacer la circuncisión, eso ya es decisión suya, ¿sí? Eso es diferente, es una postura diferente. Entonces la apostasía existe desde que él, la apostasía final, desde que él ascendió a los cielos. Y la apostasía ha corrido, ha avanzado durante 1000 y pico de años, 1900, 1980 años, y ha llegado a las puertas ya del anticristo. Estamos a las puertas del anticristo, como les decía la vez pasada. El anticristo ya hasta pudo haber nacido hace algunos años, no sé, ya puede ser hasta una persona de 15, 20, 25 años, de pronto ya es un líder mundial, de pronto es un político local, no lo sabemos, o de pronto está por nacer. De todas maneras estamos muy cerca ya al cumplimiento de lo final. ¿Cómo sabemos eso? Porque Israel volvió a ser una nación, reconocida incluso por la ONU, ¿no? Lo que pasó hace 71 años, ¿vale? Esa es una señal del fin. De hecho, ahí en Isaías 66 ustedes lo van a encontrar, de los últimos pasajes. ¿Puede acaso el Eterno formar una nación en un día? Sí, sí puede, y sí lo hizo. ¿Listo? Apostasía, anticristo. Cuando el anticristo se va a proclamar antes, digámoslo así, se va a proclamar un gran líder o una persona muy importante, o incluso hasta de cierta manera Mesías, antes del inicio de la semana final, porque él entra en la semana final ya con ese poder de anticristo. O sea, no es que él apareció acá y una vez, ¡ay, el anticristo! O nuestro Mesías. No, él ya viene con un trabajo previo, ¿sí? En este momento hay gente que le está preparando el camino al anticristo. Sí, una de esas religiones que le prepara el camino al anticristo es ¿quién? El cristianismo. ¿Por qué le está preparando el camino? Porque alejó a la gente de la ley. Al alejarlos de la ley, cuando venga ese tipo, van a ser presa facilísima. ¿Sí? Porque no tienen ¿qué? No tienen ley. Entonces las religiones actuales lo que hacen es prepararle el camino a ese ser, ¿cierto? Las comunidades internacionales, la ONU, todo eso están preparando el camino, países y comunidades de países que se unen cada vez más, ¿cierto? Cada vez más hay menos fronteras,
la economía mundial está casi toda unificada, ya hay una moneda casi mundial que es el dólar, ¿cierto? Y bueno, casi todos los mercados son manejados en Nueva York, sí, etcétera, 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 ¿vale? El camino está ya bien allanado, él se va a manifestar acá, y aquí entra la semana final, la semana 70, que esa semana final está dividida en dos, ¿sí lo recordamos? Que ¿cómo lo hemos colocado de tiempo? 3 años y medio, 42 meses, ¿cierto? O 1260 días. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Tal cual. Ahora, durante esa primera semana, ¿él qué va a realizar? Va a restablecer ¿Primera semana o...? la primera mitad de esa primera semana. mitad? El culto. Va a restablecer el templo, ¿cierto? Va a restablecer, bueno, Confirmar el pacto. el sacerdocio. ¿Qué sabe? Que por consiguiente lo más hay templo hay sacerdocio, ¿no? Sí, ahí está. Va a restablecer el sacerdocio. Unificar todo, hasta las religiones, ¿no? Paz mundial, milagros. Entre, por ejemplo, yo creo que muchos de esos milagros están relacionados a esto ya sí es mío, ¿vale? A la gente no la van a rechazar en la EPS. Algo así. Prosperidad, ¿cierto? Yo creo que muchos de los milagros de ese momento van a estar relacionados a la prosperidad. Es decir, va a haber una, yo pienso, me pongo en el papel y digo, ¿cómo hago yo que la gente me siga? Dándole cosas, como los políticos, ¿no? Si un político local lo hace y gana, ¿se imaginan un político mundial? Un político hace que lo llegan con un tamal. Imagínense el anticristo. Sí, un tamal se va. Está mal cerdo y insulso. ¿Listo? Y aquí está entonces el anticristo y hay otro sujeto que lo va a apoyar. ¿Quién va a ser ese? El falso Elías, vamos a llamarlo así. Falso profeta. El falso profeta, ¿cierto? El falso Elías, el falso Juan el Bautista. Van a estar ahí. Pero a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Pero digamos ahí en ese caso los judíos van a quedar engañados y van a pensar que por ahí está Elías o cosas así. Sí, yo imagino que utilizando un poco eso de la reencarnación, van a decir que de pronto no han reencarnado. Porque en el judaísmo hay una cosa que supuestamente, ¿no? El alma de Pinhas o de Pinfines en el libro de Levíticos reencarnó en Elías, ¿sí? Para algunos círculos judaicos. Y luego esa alma de Elías fue encerrada en los cielos hasta que llegue el tiempo final y se manifieste como el profeta que va a preparar el camino para el Mesías. Sí, no sabemos que eso es un cuento, pues, chivísimo, ¿no? Porque, no sé si estoy mal, Dime. porque los judíos, o no sé quién específicamente, le preguntaban a Juan que si él era Elías, Juan el Bautista. El Elías quería venir porque la actitud que él tenía era muy parecida a la de Elías y ellos estaban esperando un humano así como Elías, que le dijera a la gente en la cara, se van a morir por no cumplir la ley. ¿Se acuerdan que les es eso? Generación de víboras, que les enseñó de la vida venidera. La actitud de Juan el Bautista es muy parecida a la de Elías, pero no son la misma persona, porque acuérdense que en el mismo monte, dice que no es. ajá, en el monte de la transfiguración, ¿qué dice? Que se manifestó ¿quién? Elías. Es un personaje diferente a Juan el Bautista. Sí. ¿Listo? Y a la mitad de esa semana, ¿qué es lo que sucede? Se me olvidó el nombre de eso. Busquen un segundito el pasaje para colocar el nombre tal cual. Daniel 9:27. Algo de desoladora. La abominación desoladora. Gracias. Ahí en toda la mitad arranca ese suceso. Sí, señor. Que esto está en Daniel 9:27. Voy a colocar acá Daniel 9:27. Y también lo encontramos en Mateo 24:15. ¿Vale? Mateo 24:15. Léelo por favor, Sara. Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Multitud. En la otra mitad de la semana, multitud de
abominaciones. Aquí, a la mitad de la semana, ¿qué se produce también? La huida de los judíos. ¿A dónde huyen ellos? A los montes. ¿Se acuerdan que dice? Todo el que esté en Jerusalén, en Judea, huya a los montes. ¿Sí? Que no se quede nadie, que su huida no sea ni en invierno, ni tampoco sea en Shabbat, en día de reposo. Recuerda que los judíos, ¿cierto? Tienen uno de los mandatos, no moverse en Shabbat grandes distancias. Pues por eso se está anticipando, y eso no es tonto. Bien, primera mitad de la semana, segunda mitad de la semana, multitud de abominaciones, y aparece acá, ahora son tres: el anticristo, ¿cierto? El falso Elías y la estatua con vida. ¿Se acuerdan de eso? Estatua con vida. ¿Esa estatua era qué? ¿Como una estatua del mismo anticristo? Sí, dice que le hizo estatua y que este le dio vida. El falso... Sí, es una cosa basada en Nabucodonosor, ¿no? Que Nabucodonosor también mandó a hacer una estatua, que todo el mundo se arrollara delante de él. Es muy parecido a eso, solo que esa sí va a tener vida. Esa es la ventaja. Va a hablar y va a mandar matar a todo el que no le adore. Todo el que no le adore. Y no es tanto adorarlo a él, sino adorar a quién? Al anticristo. ¿Sí? ¿Me hice entender? Y al final de esa semana, ¿qué tenemos? Regreso de Yeshua, resurrección de los muertos, transformación de los vivos, destrucción, voy a colocarlo acá, destrucción del anticristo y el falso Elías, ¿vale? Y Satanás encerrado 1000 años. Cuando termina la semana 70. Sí, encerrado 1000 años para ser liberado por acá. ¿Listo? Casi al final del milenio. Exactamente. ¿Vale? Eso vamos a dejarlo hasta ahí como para no extendernos más en información. Y aquí al final de la semana vamos a colocar el tema que vimos la vez pasada, entre comillas, el arrebatamiento, ¿cierto? Que ya dijimos que no es un arrebatamiento al cielo, sino que para dónde nos van a llevar. La tierra de Israel. Para la tierra de Israel. Ese anticristo y el falso Mesías son los primeritos que se van de cabeza, ¿no? Sí, señor, que los arroja al agua de fuego directamente. Ni siquiera se toma la molestia de hacerles un juicio. ¿Para qué? Ya ellos, yo creo que ellos hasta saben, al final, pues si ya Yeshua volvió y yo soy el anticristo, pues yo ya sé lo que me espera, ¿no? Inmediatamente yo entendería. Y pues estas son personas que están destinadas desde antes de la fundación del mundo como anticristo y como falso mesías. Hayan nacido ahora o no hayan nacido, ya estén en la tierra o no estén, pero están destinados con ese fin, con ese objetivo, ¿vale? Quedó más o menos claro como este dibujo, esta gráfica, para que después la pegamos bien en una hoja y podamos ubicar ahí los eventos, ¿vale? Acuérdense, apostasía, a grandes rasgos, apostasía, anticristo, empieza la semana final que está partida en dos, los acontecimientos, bueno, se acaba la semana final y está marcado por eso, el regreso de Yeshua, la resurrección de los muertos, y termina, o sea, acá empieza el milenio y se extiende todo eso que vamos a ver las próximas clases. Igual eso lo vamos a tener más organizado, ya que colocamos todo sobre la mesa, unificarlo todo en el material ahora sí. O sea, la otra clase sí hay hojita, ¿vale? Que es donde está recogido todo eso. A nivel milenial, ¿dónde estamos? Miren la gráfica allá arriba. Estamos terminando. No, esperemos un segundito que quedó un poquito mal. Esperemos. Vamos a porque nosotros no estamos acá. Nosotros estamos, es en la apostasía. No. Bueno, sí. Pero estamos No sé. entrando, ¿no? Sí. Sí, como ya llegando a la... Estamos muy pegados. Sí, lo que ponemos que el milenio es del año. El milenio es del año 6001 al 7000, ¿vale? El milenio. Eso ya está por ahí. En una de estas hojas yo lo vi. En la hoja anterior a esta. En la anterior a la de septiembre 11. ¿Listo? Repito nuevamente los eventos así a grandes rasgos. Apostasía, el anticristo, empieza la semana final. La semana final está dividida en dos partes de 42 meses, 3 años y medio, 1260 días.
A la mitad de la semana, ¿qué se produce? La abominación desoladora que causa la huida de los judíos. Y empieza la semana, la segunda mitad de esa semana, que es llamada como la gran tribulación. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a llamar ahora sí a la semana? Que yo les dije esas semanas, vamos a colocarle un nombre provisional. Vamos a llamarla la semana final o la semana número 70. ¿Listo? Y terminada esa semana, ¿qué es lo que sucede? Se da el regreso de Yeshua, la resurrección de los muertos, todo lo que está ahí arriba, y empieza, obviamente, el milenio. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Nos queda por mirar entonces, ya vamos terminando ahora sí. Nos queda esto, graficarlo bien en las hojas, ya está graficado por ahí. Mirar el milenio, mirar esta mitad de la semana, mirar el milenio, las conclusiones y se acabó. ¿Vale? Vamos a orar entonces.